Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de historia de México y vamos a hablar de uno de los temas claves en la consolidación del Estado secular mexicano. ¿Qué quiero decir Estado secular? O sea, el Estado sin religión, el Estado laico que le conocemos. Y para eso nos vamos a remontar a la segunda intervención francesa. Este video lo vamos a dividir, van a ser una serie de 3 videos en los cuales vamos a abordar este tema desde 3 perspectivas bien diferentes y aparte que se entrelazan de formas muy particulares. Y lo vamos a hacer de esta forma justamente para evitar esta parte de la historia oficial y la historia básica que se cuenta en los libros de texto. Y vamos a ir un poco más hacia el contexto internacional en el que esta particular lucha de intereses se da en México, y vamos a verlo primero desde la perspectiva del Imperio francés, que son obviamente uno de los protagonistas principales de la segunda intervención francesa. Después los vamos a analizar desde la parte de los emperadores del segundo imperio mexicano, Carlota y Maximiliano, que también tienen ahí un plan político bien particular para su mal fallido imperio. Y finalmente vamos a observar también la parte de los liberales mexicanos, cómo empiezan a consolidar este proyecto y luchar por este proyecto que a final de cuentas se va a hacer evidente durante el periodo siguiente, que se conoce como la República Restaurada, y que va a aprovechar Porfirio Díaz también para instaurar su propio gobierno personal. Entonces vamos a empezar desde los franceses y empecemos con Napoleón III. Si vamos a hablar de Napoleón III, tenemos que hablar de su ideología, que es el Imperio Latino. No el Imperio Latino de las Cruzadas, sino era una filosofía que estaba encaminada a justificar la expansión de Francia en el siglo XIX. Estos intereses imperialistas que tienen todas las potencias europeas se van a hacer evidentes en esta ideología. ¿Cuál es la ideología del Imperio Latino? Que básicamente todas las lenguas herederas del latín, lenguas romances, deberían estar unidas bajo una sola bandera. ¿Cuáles son las lenguas romances? El francés, el catalán, el español, el portugués, el vasco. Y esta ideología también que enarbola Napoleón dice que hay que poner estos pueblos que hablan lenguas romances bajo una sola bandera, y alguien los tiene que liderar, ¿no? ¿Y quién es el estado más capaz para liderarlos? Pues Francia. Entonces, lo que va a ocurrir es que bajo esta ideología, Napoleón va a empezar a conquistar los territorios de Argelia, por ejemplo, en África, de Indochina, lo que hoy es Vietnam, en Asia, y quiere hacer lo mismo aquí en América. Lo que quiere hacer Napoleón es establecer un estado tapón, un estado que detenga la expansión de Estados Unidos y que le permita a Napoleón establecer un área de influencia en Sudamérica, económica y política. Va a encontrar el pretexto perfecto para hacer esto en la deuda que el gobierno de México tiene con ciertas potencias europeas. Durante la Guerra de Reforma, no lo voy a hablar mucho a detalle aquí, pero los liberales y los conservadores adquieren una deuda que es, pues no impagable, pero sí es cuantiosa en términos de números. O sea, se le debe a los ingleses 70 millones de pesos, a los españoles a algo tipo 7, 10 millones de pesos, y a los franceses entre 3 y 5 millones de pesos. Entonces, los franceses en una cosa que se llama la Convención de Londres de 1861, deciden mandar una flota militar a Veracruz a cobrar esa deuda, o por las buenas o por las malas. Al mando de esa flota vienen los diplomáticos de Inglaterra, España y Francia. Viene Charles L. White por los ingleses, Juan Prim por los españoles y Dubois de Savigny por los franceses. Charles L. White viene, él había sido ministro de Inglaterra aquí en México y está preocupado por la deuda. Entonces él es al principio muy agresivo. Pero cuando se da cuenta que en realidad los franceses están buscando
esta influencia o esta imposición en México, decide negociar con el gobierno de Juárez, o sea, se muestra un poco más amable. Desafortunadamente en Inglaterra el primer ministro ya tiene idea de lo que está intentando hacer Francia y no es que le dé su respaldo, sino más bien los deja hacer, porque en los intereses ingleses que frenen la expansión de Estados Unidos es benéfico para a final de cuentas la potencia imperialista que es Inglaterra. Juan Prim también se da cuenta que está este fenómeno como de intentar intervenir en México y decide recular. La cosa es que entre las negociaciones que se llaman los preliminares de la soledad entre el gobierno mexicano y esta alianza tripartita que ocupó Veracruz, hay una serie de acuerdos. El primer acuerdo es en un gesto de buena fe. El gobierno de México les va a permitir ocupar las ciudades de Córdoba, Orizaba y Tehuacán para empezar las negociaciones. Más adelante, cuando México accede a reorganizar los pagos de la deuda, Inglaterra y España se dan por bien servidos y se retiran en abril del 62. Pero Dubois de Saligny ya ha mandado a traer a un mariscal de Francia, que es el conde de Lorenzés, Ferdinand Latreille. Él es el mariscal que llega aquí. Ferdinand Latreille, el conde de Lorenzés, entonces tiene en la cabeza que va a ser muy fácil tomar las principales ciudades de México y derrotar al gobierno de México. Él tiene el ego tan alto porque él viene de ganar, bueno, o de participar en las batallas de Magenta y Solferino, en los procesos de unificación italiana, derrotando a los austriacos, les pasa por encima, y también fue uno de los oficiales destacados en el sitio de Sebastopol en la guerra de Crimea. Entonces él viene con el ego muy inflado, muy elevado, le ha ganado a los mejores ejércitos del mundo y comanda a uno de los mejores ejércitos del mundo entrenados por estos oficiales de academia que son muy capaces y que aparte han incorporado a sus filas estas unidades de infantería argelinas que van a ser los suavos. Pues entonces él decide, más o menos con 5,000 hombres, ir directamente a atacar la primera ciudad importante, que es Puebla. En Puebla se va a encontrar con la defensa organizada por Ignacio Zaragoza y un montón de pequeños batallones que han ido reclutándose, que han ido amasándose en Puebla para ofrecer una defensa. Entonces aquí vamos a tener en el video que hablaremos de la República, abundaremos acerca de los defensores de la República. Y Lorenzés, muy confiado, decide atacar de frente la guarnición de Loreto y Guadalupe, la trinchera. Carga el 5 de mayo de 1862, intenta tomar 3 veces ese cerro, ese promontorio, a lo cual fracasa épicamente por este exceso de confianza y se da la victoria del ejército mexicano en el 5 de mayo en Puebla. Después, naturalmente, el conde de Lorenzés va a ser relevado del puesto por su incompetencia y por su error. Y va a llegar a México el nuevo mariscal, Élie Frédéric Forêt. Al año siguiente, en abril del 63, González Ortega ya no está al mando de la defensa, Ignacio Zaragoza está al mando González Ortega. Y Forey lo que decide es no atacar directamente, sino establece un sitio, un cerco alrededor de Puebla. Pone la artillería para bombardear la ciudad. Después de 62 días de asedio, Puebla se rinde. Y naturalmente eso significa la entrada a la capital. Para ese entonces lo que tenemos es que en julio del 63, después de la toma de Puebla, Élie Frédéric Forêt es necesitado en Europa y al frente del ejército francés de ocupación está este hombre, es Achilles Bazin. Achilles Bazin se va a convertir en el todopoder de México y rápidamente va a tomar las ciudades del centro y del Bajío, va a tomar Ciudad de México, Toluca, Querétaro, San Luis Potosí. Y al mismo tiempo, ya Napoleón tiene en la cabeza quién va a dirigir este nuevo estado títere que quiere. Los conservadores quieren un príncipe católico que restaure los privilegios de la iglesia y de las élites. Y también Napoleón está de acuerdo hasta cierto punto.
quiere poner alguien que tampoco sea tan complaciente con los conservadores, o sea, que sea capaz de conciliar, pero que le sirva a los intereses de Napoleón y que aparte se deje manejar por Napoleón. Entonces piensan en el archiduque que está retirado en su castillo de Miramar, Maximiliano de Habsburgo. Napoleón III pone a su disposición al ejército francés para que el país quede a su disposición, y oficialmente Aquiles Bazin es quien se convierte en el jefe de todo este entramado francés. Poco a poco, durante el 63 y el 64, las ciudades principales del centro y centro-norte empiezan a caer, ya cae Querétaro, cae San Luis, ya cayó Aguascalientes, también llegan a Oaxaca, ya controlan Monterrey, y Juárez va retrocediendo hasta Ciudad Juárez, hasta Paso del Norte. O sea, él empieza a recular para no perder la guerra, o sea, pierde territorio para no perder la guerra. Ya en 1865 ya está aquí el gobierno imperial de Maximiliano. El ejército imperial mexicano no existe porque Aquiles Bazin le dice a Maximiliano: no necesitas de ese ejército porque los franceses aquí nos tienes, no necesitas un ejército imperial. Siempre le impide o le pone trabas a Maximiliano para que haya un ejército propio mexicano o propio imperial que termine por desplazar al francés. Aquiles Bazin está representando los intereses de Napoleón aquí. En 1865 ocurre el flujo inverso. Hay una serie de eventos internacionales que acaban por colapsar la ofensiva francesa aquí en México. El primero ocurre con el vecino del norte. Se termina la guerra de secesión en Estados Unidos, ganan la Unión, derrotan a los confederados. Ulysses S. Grant y Philip Sheridan van hacia la frontera con 50,000 hombres y también con armas, municiones y apoyo económico para Juárez, porque aparte Estados Unidos, en consecuencia con la doctrina Monroe, lo que está pensando es: no vamos a permitir que haya un gobierno afín a los intereses de Europa aquí. O sea, Estados Unidos, el gobierno emanado de la guerra civil, está con Juárez, es muy, prefieren a Juárez. Y le van a dar todo su apoyo. También desplegan un bloqueo naval en el Golfo para evitar que más tropas francesas sigan ingresando al país. Ya para ese entonces, o sea, si en el 5 de mayo del 62 eran 5,000 hombres, al año siguiente traen 30,000 hombres. O sea, a lo largo de estos 4 años que dura la intervención francesa, se despliegan casi 60,000, 70,000 soldados franceses aquí en México. Y aún así no son capaces de controlar el territorio, porque el territorio es inmenso. Hay que poner en comparación que el territorio de México es aproximadamente la mitad de toda Europa. Entonces, controlan las ciudades principales, sí, pero no tienen control realmente de las poblaciones, de los ranchos, de todo lo vasto que es el territorio mexicano. También en Europa, Prusia empieza a adquirir mucho más fuerza y agresividad con Bismarck en el centro de Europa. Entonces a Napoleón no le queda otra que, ante la presión de Estados Unidos, pero también la posible amenaza de que ya va a estallar la guerra con Prusia, que acaba estallando 2 años más tarde en la guerra franco-prusiana, Napoleón necesita hombres. ¿Y dónde tiene esos hombres? Los tiene en Roma, protegiendo a los estados papales, los retira, por lo tanto los italianos, o lo que es todavía el reino de Cerdeña y Piamonte, toman los estados papales y se consolida el reino de Italia. Y de este lado de México saca sus 30,000 hombres que tiene aquí en este ejército de ocupación y abandonan a Maximiliano. Luego entonces tenemos que la intervención aquí en México para los franceses termina siendo un fracaso. Es un fracaso estrepitoso a todos niveles, a nivel político, a nivel económico, a nivel imperial. En Francia la opinión pública está muy molesta. ¿Qué estamos haciendo en México? O sea, ¿por qué estamos en una ocupación que no le trae beneficios a Francia? Porque es cierto, vinieron a cobrar 3, 5 millones de pesos y van a acabar despilfarrando 300,000
aproximadamente 300.000 francos en intentar esta aventura colonial. Aparte, Napoleón solo retira a su ejército de México para ir a perder la guerra franco-prusiana. O sea, termina colapsando su sueño. Él es capturado en la batalla de Sedan. El imperio prusiano termina imponiendo su voluntad sobre el imperio francés. Se consolida el reino alemán. Y aparte Napoleón es destituido de la corona y se proclama la Tercera República Francesa. Entonces, ese es el fin del sueño imperial de Napoleón. Y básicamente es como termina su participación aquí en México. Es muy importante y muy significativo ver cómo estos dos eventos internacionales que no tienen absolutamente nada que ver con México terminan beneficiando a la larga para la victoria de Juárez. Pero eso lo vamos a hablar en el tercer video cuando veamos la perspectiva de los republicanos. Por ahora, este es el fin de este video y quédense para ver el siguiente, que va a ser acerca de el proyecto imperial de Maximiliano y de Carlota.